Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilder Álvarez Cisneros y voy a presentar la ponencia Perspectiva Metodológica de Reurbanización y Transformación Socioespacial. Es un caso de estudio en la región periférica suroriente de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a partir del siglo XXI. Participan su servidor, Wilder Álvarez Cisneros, el doctor Rolfo Humberto Ramírez León, el maestro Orlando Relay Corso y la arquitecto Carolina Aurora Álvarez Hernández. El objetivo es plantear un bosquejo metodológico para que sentemos bases precisas y una postura dentro de la transdisciplina para abordar el estudio de una región periférica. Pretendemos en este cuestionamiento cuál es la perspectiva metodológica para abordar el estudio de reurbanización y transformación socioespacial desde una postura constructivista estructural. Bueno, hay muchas posturas científicas, la empírico-analítica, la fenomenológica, la hermenéutica lingüística, la dialéctica, y también todas estas tienen bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas, cada una de ellas, de la manera como se ve la realidad y de la forma en cómo se construye el conocimiento. El positivismo es uno de ellos que desde la cuestión ontológica manifiesta que el mundo existe como entidad objetiva. Desde la cuestión epistemológica argumenta un dualismo entre el investigador y el objeto, en la que llama la atención porque es posible separar del objeto de investigación al investigador. Desde esa visión ontológica, ¿qué es lo que nosotros pretendemos entender? Bueno, refiere a lo que estudiamos, es decir, el objeto de investigación y la manera de cómo se ensambla ese mundo y cómo lo interpretamos. O sea, es el estudio de ese objeto de investigación en específico. Hay varias posturas epistemológicas, ¿sí? Aquí vamos a abordar 4, la positivista, la pospositivista, la interpretativa y la humanística. La postura positivista, desde la cuestión ontológica, argumenta que el mundo existe como una entidad objetiva al margen de la mente del investigador. Desde la cuestión epistemológica, se argumenta que el dualismo entre investigación y objeto, donde es posible que se conozca la realidad objetiva real y al investigador, y también es posible separar el objeto de investigación, posibilitando la realización de observación con carácter neutral, es decir, sin que afectemos al objeto. El pospositivismo y el neopositivismo aluden a que existe una realidad que consideran algo objetivo, es decir, externo a la mente humana, y que solo se posibilita acercarse al conocimiento de modo imperfecto, derivado de algunos fenómenos que se rigen por leyes causales y otras por leyes de probabilidades, aceptando en este caso cierto grado de incertidumbre. La postura interpretativa acepta los significados objetivos y subjetivos, interconectados entre sí, asignando mayor importancia a la evolución humana, al descubrimiento de los significados que motivan las acciones humanas, en la cual es imposible comprender los hechos históricos o fenómenos sociales, sin considerar las percepciones de los individuos que tienen el mundo exterior. Es decir, es más al lado de la visión subjetiva. Y la postura del enfoque humanista, pues expone mayor importancia al objetivo, en donde la conducta humana influye altamente las visiones subjetivas de la realidad externa, tanto el objeto de estudio como del investigador. No es una ciencia experimental que busca leyes, sino es una ciencia interpretativa que busca significados, es decir, va a una realidad que va aliado hacia los significados progresivamente. Y hay otro enfoque que es el constructivismo estructuralista, que es un enfoque esbozado y trabajado mucho por Pierre Bourdieu, en donde existe una realidad social desde una dimensión objetiva de las clases, asumiendo la existencia de subjetividad desde la indeterminación de los objetos, y donde toma importancia el análisis de clases y los cortes de pertenencia a una determinada clase. Se retoma en este enfoque el concepto de clase social como un conjunto de estructuras, de relaciones, de propiedades pertinentes que confieren su propio valor a cada una de ellas y por efectos que ejercen sobre las prácticas sociales en ese proceso de interrelación que se da entre esa realidad social y esa realidad espacial. Aluden entonces a conceptos como estilos de vida, el hábitus, los campos
y los tipos de clases, que son las bases principales de este enfoque constructivista estructuralista. También se toca el término de realidad compleja. ¿Y qué es la realidad compleja? Esbozando un poco a Morín, dice que es una unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones, individuos, en donde expone que para observar la realidad se requiere de conceptos complejos, es decir, macroconceptos, que surgen en el momento en que se asocian esos conceptos antagónicos que conforman o que forman la complejidad. Entonces, los macroconceptos que menciona Morín están en ese contexto de sapiens demens, que es la relación inestable, sensatez y locura, el cambio y la ruptura, que es un poco la desintegración y la génesis de muerte de lo viejo y composición de lo nuevo, el objeto-sujeto, donde el objeto se revela al sujeto y genera esa interacción, comunicación, y el observador como un conceptuador de ese objeto. Esta realidad compleja, según lo que esboza Morín, conceptúa tres principios, que es el principio dialógico, como una asociación compleja, el principio holográmico, que es el todo incluido en la parte, el principio tetralógico, que es el resultado de la interacción entre ese desorden, entre esa interacción, entre esa organización y entre ese orden. También tocamos un poco el tema de región y transdisciplina, y entendemos como región como una construcción epistémica, donde el sujeto construye mentalmente el espacio con características homogéneas más allá del espacio físico, donde interactúan los sujetos cara a cara y comparten esos rasgos distintivos e interculturales, situaciones económicas y procesos sociales en un tiempo determinado. En este concepto de espacio surgen los metaelementos, que son 4 dentro de la región, y son el espacio, el tiempo, la relación y el antropos, es decir, el homo sapiens, las personas que están en estrecha interrelación con ese espacio. Y como transdisciplina entendemos que esto implica conjuntar teorías de diversas disciplinas para analizar cualquier objeto de estudio complejo en el contexto de obtener conocimiento extenso, holístico, amplio sobre esa realidad compleja. Entonces, la característica principal dentro de este concepto de realidad compleja es que la región tiene 4 elementos, que son el espacio, el tiempo, la relación y el antropos, que es posible estudiarlos y analizarlos en forma conjunta. También, cuando hablamos de la metodología, ¿sí? La elección metodológica nos dice Liévano que se determina por la ontología y la epistemología, que caracteriza un enfoque científico. Para que tenga solidez una investigación necesita tener coherencia entre su ontología filosófica, social, las técnicas de la metodología y de la investigación. Por tanto, la ontología pues se encarga de estudiar la forma, ya lo comentábamos, ¿sí? Y la naturaleza de la realidad. Las clases y las estructuras del ente y las propiedades, categorías, acontecimientos, sucesos, elementos, sistemas, relaciones y procesos de cada área de la realidad, ¿sí? También hay una ontología objetiva que está relacionado con los hechos sociales. Podemos también distinguir una ontología subjetiva vinculada con los hechos brutos y los tipos de conocimiento que pueden ser sensible, conceptual y holístico. El concepto de urbanización está dentro de la teoría del continuum rural-urbano y la urbanización del campo. Es una teoría manejada por muchos investigadores alemanes, en donde resalta el espacio periurbano, el espacio urbano y el espacio rururbano, formando anillos concéntricos. En este contexto de rururbanización, la periferia urbana surge como importancia porque se expande, la zona urbana se expande hacia su exterior y conforman esas periferias urbanas donde transgrede no solamente el espacio, el territorio, sino también el medio ambiente, ¿sí? Entonces, el paradigma abordado de esta investigación es parte, pues, de que existe una realidad social, espacial, objetiva y medible, en la que es necesario el uso del método deductivo con datos y análisis estadísticos que tengan la posibilidad de permitir aislar causas y efectos de forma rigurosa y que tengan la capacidad para encontrar explicación única y adecuada de los fenómenos que ahí están ocurriendo,
donde no solo se le dé cabida al enfoque cuantitativo, sino también el enfoque cuantitativo en la medida que la realidad objetiva requiere explicación adicional y subjetiva para entender de mayor forma el proceso que se da en estos espacios periféricos. Estos son los instrumentos que utilizaremos: una guía de observación de campo, se aplicará un cuestionario, se hará un marco muestral, se aplicarán encuestas, utilizaremos algunos alumnos tesistas para que ellos sean los que nos apoyen a acopiar la información en campo. Estos son algunos de los instrumentos también en donde ya definimos algunas variables específicas en la parte espacial, en la parte social, en la parte de la urbanización, en la parte de la región. Ya lo mencionábamos por ahí en la parte teórica, que son elementos fundamentales que tendremos que tomar en cuenta para su análisis. Y finalmente, este es el caso de estudio, está en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, es el sector, la región periférica suroriente, así le llamo en esta investigación, de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Son 7 localidades que se encuentran en esa zona, empezando por Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Zaragoza, Vicente Guerrero, Las Pilas, en la que nosotros estaremos realizando esta investigación de corte cuantitativo y cualitativo. Finalmente, quisiera comentarle que estas es las actividades que estaríamos realizando desde la revisión de la literatura, el análisis de las variables territoriales que tendríamos que abordar en ese contexto, la programación de reuniones diversas con autoridades ejidales y municipales para dar a conocer este proyecto, para que tengamos la posibilidad de entrar y de acopiar información, la codificación, la captura y la limpieza de las bases de datos después de que se haga el trabajo de campo, que es un trabajo muy importante, y la integración de avances de la investigación en un artículo arbitrado que nos permita presentar los hallazgos preliminares, así como la realización de un taller de transferencia tecnológica, específicamente en muros y cubiertas ligeras en viviendas de bajos ingresos, usando materiales no convencionales que abonen a mitigar los daños al entorno ambiental en estos espacios urbanos. Es cuanto. Muchas gracias.